La mayoría de veces, mis amores, la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos quizás esos hábitos que necesitamos potenciar en nuestras rutinas, ya sea ir a yoga, meditar, reflexionar, ponerme a hacer ese trabajo, ese proyecto personal al que quiero invertirme, quizás hacer una investigación en eso que quiero empezar a crear en mi vida, o ya sea a nivel mucho más sutil, en los hábitos sutiles como dejar de sabotearme, mermarle el perfeccionismo, quizás dejar de evadir aquello con lo que me he comprometido a hacer. Y aún así, la mayoría de veces, para la mayoría de nosotros, es muy difícil mantener esos cambios en el tiempo. Quizás empezamos con algo nuevo, con eso que nos hemos propuesto, con ir al yoga, con hacer práctica de yoga todos los días, y después no lo hacemos, nos sentimos fatal, nos sentimos culpables, quizás entramos en resentimiento con nosotros mismos, nos tratamos un poco duro, somos muy críticos o nos decimos o nos tratamos muy mal para motivarnos y volver a empezar. La cosa es que este ciclo para la mayoría de nosotros no es sustentable porque en algún momento dejamos por completo ese nuevo hábito o esa ilusión que teníamos de empezar algo nuevo y simplemente creemos que no tenemos la fuerza de voluntad o que es muy difícil o que no hay tiempo o un montón de excusas para, para justificar el por qué no hemos podido hacer ese cambio. El día de hoy con este video lo que quiero proponerte es una forma distinta de generar esos cambios en nuestra vida, porque todos los hábitos que tengamos en este momento necesitan reestructurarse para poder hacer ese cambio de vida, porque todos los hábitos que tenemos en este momento de cierta manera necesitan evolucionar para permitirle espacio a esa nueva visión que queremos crear, ya sean hábitos muy sutiles como el perfeccionismo, el autosaboteo o hábitos externos como hacer, decir, no hacer, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Hatter y quiero compartirles esto desde el expertise de tener certificaciones en programación neurolingüística, en cambio de hábitos, en liberación emocional, pero sobre todo recuerden que les comparto desde la experiencia, desde cómo utilicé todo esto para yo hacer mi mayor salto de vida y lo sigo utilizando aún para esos cambios y esas transformaciones que vivo. Vamos a empezar entonces haciendo un breve recap de lo que hablábamos de la coyuntura a nivel astrológico y cómo poder bajar eso a nuestros hábitos y a ese cambio que queremos hacer. Porque todos los bloqueos que podamos tener en este momento con respecto a manifestar esta visión se reducen al cambio de hábitos y a la facilidad que tengamos en hacerle un twist y modificar aquellas cosas, aquellos hábitos internos, sutiles o externos que necesitamos modificar para abrir espacio a esa visión. Empecemos. Veníamos de repasar que con el nodo norte en Tauro, durante todo el 2022, el gran aprendizaje va a estar en darle el valor a tus recursos. Entiéndase recursos como tiempo, dinero, energía, atención. ¿Cómo valoras tus recursos? ¿En qué inviertes tus recursos? ¿Cómo gastas tus recursos? Aquí va a estar el gran aprendizaje del 2022. Para ello necesitamos movernos del lugar, salir del nodo sur en Escorpio, que representa adicciones, patrones de compulsión, obsesiones. Aquí en el nodo sur en Escorpio se encuentra, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el perfeccionismo, ese perfeccionismo tóxico, con el autosaboteo, con todo lo que te resta valor, con todo lo que te hace repetirte de una manera negativa. También adicciones a la comida, adicciones al sexo, al alcohol, al estrés, a la preocupación, al trabajo, al celular, a las redes sociales, etc. El poder salir de esos patrones que te restan valor para poder evolucionar nodo norte en Tauro con respecto a tu sensación de valía personal y la inversión y el valor que le das a los recursos que tienes, tanto internos como externos. En este contexto, la gran pregunta es, ¿qué haces? Y aquí escríbelo en tu diario, ¿qué haces cuando no te sientes bien? ¿Qué haces cuando sientes estrés? ¿Qué haces cuando te sientes triste, deprimido, ansioso? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizas o cuáles son las actividades que utilizas, que realizas cuando sientes estados emocionales incómodos? Entre comillas al aire, negativos. Y aquí podemos identificar que estos son mecanismos que no nos están sirviendo porque quizás una vez los hacemos, nos sentimos bien de hacerlo, pero pasadas unas horas, pasado incluso un día, nos sentimos fatal.
es el ejemplo de la persona que cuando se va a tomar esa botella de vino dice, no me importa, me lo merezco, lo voy a hacer, y quizás al día siguiente dice, no lo debe haber hecho, me siento fatal, no lo vuelvo a hacer. Trata de identificar cuál es esa actividad para ti que te genera un escape, pero que luego te da culpabilidad, remordimiento y resentimiento contigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, hace 8 años era la comida. Eran los atracones de comida. Cuando tenía la comida enfrente no me importaba, yo me lo merecía, yo quería hacerlo todo, me lo comía todo, y unas horas después me sentía fatal, caía en culpa, resentimiento, remordimiento y sobre todo en un autocastigo para resarcir lo que había comido y lo que había hecho. Pregúntate cuáles son esos hábitos, cuáles son esos mecanismos que tengo de evadir lo que estoy sintiendo y de darme ese soporte emocional en ese momento, pero que luego me hacen sentir fatal. Tus hábitos, mi corazón, ¿te sostienen o no te sostienen? Aquí quiero traerles el caso de dos mujeres que admiro mucho. Una de ellas es Mia Astral y la otra es Pau Tips. Ambas tenían un desorden alimenticio y sufrían un montón por ello. Ya eran mujeres que eran reconocidas a nivel del público, de la audiencia, y lo mantenían escondido, obviamente, como cualquiera de estas cosas que se vive por debajo de la superficie. Y en el momento en el que se atrevieron a atravesar su proceso de sanación y a sanar ese trastorno alimenticio, su vida hizo un giro por completo. En palabras de Mia Astral, ella decía que en ese momento ella nunca iba a poder sacar todo su potencial y vivir su propósito al siguiente nivel mientras ella no solucionara su problema de desorden alimenticio que tenía que ver con su luna natal. Tenía que primero poder integrar esa parte de ella para poder traer sus dones de manera mucho más expansiva y de manera mucho más auténtica y real para conectar con otros. Si ustedes se ponen a ver las redes de Pau Tips, yo a Pau Tips la sigo hace un tiempo, después de que la conocí en persona, justo cuando estaba empezando a vivir su sanación, su proceso de sanación en serio con el tema del trastorno alimenticio. Y para mí es un cambio, es un antes y un después, ver a quién era Pau antes de empezar a vivir su proceso de sanación y quién es ahora. Lo que les quiero decir, mis amores, y ahí me voy a poner en el tercer caso que soy yo, cuando yo estaba viviendo con el proceso de atragantarme de comida, de adicción a la comida, no sé qué nombre ponerle. Esto es algo que durante muchos años traté de buscar la solución por muchos medios, por muchas técnicas. Y una vez llegué a mi curso de programación neurolingüística, el primero que estaba haciendo, y le dije a mi profesora que quería trabajar como objetivo el superar los atracones con la comida. Y ella me mira con una cara de, Vanessa, hay muchas cosas más importantes en la vida que esa. Mi corazón se partió en muchos pedazos, porque para mí era todo un tema, para mí era algo que me gastaba energía en mi día a día, era algo por lo que yo sufría, era algo por lo que yo me drenaba constantemente por estar en ese yo-yo de culpabilidad, resentimiento, me trato mal, vuelvo a empezar, vuelvo a caer y así todo el tiempo. En el 2014, después de una tusa en la que me dediqué a comer, y dije, bueno, igual hago un ayuno, un detox y vuelvo a bajar de peso, sabía que tenía que hacer algo diferente porque no podía seguir en las mismas, y me encontré con EFT, con la técnica de liberación emocional, que me ayudó a entender todo el tema de las adicciones y de esos patrones y hábitos nocivos de una manera completamente distinta. Y no solamente entenderlo desde la parte mental, porque tiene todo el sentido del mundo, sino aparte experimentarlo en mi propio cambio. Ya van más de 8 años en los que mi relación con la comida es completamente sana, es completamente otra, y nunca más volví a ese punto de sentirme como antes, en el que yo sentía que otra vez estoy en el mismo lugar. No importa lo que haya hecho, otra vez me siento igual, otra vez he vuelto a caer. Nunca más me ha vuelto a pasar, ya van 8 años en los que de hecho mi peso es completamente estable y ya ni siquiera me preocupa lo que coma, lo que no coma, y sobre todo, mis amores, que es el punto de este video, toda esa energía que malgastamos en sentimientos de culpa, en sentimientos de malestar, resentimiento, sentirme mal porque no he podido lograr ese cambio, porque otra vez volví a hacer lo mismo, empiezas a recuperar esa energía que puedes dedicarle en cuerpo y alma a esa pasión, a tus dones, a descubrir realmente tu propósito. Imagínatelo
como si tuvieras un balón, un globo, y de repente empiezas a tapar todos esos huequitos por los que tu energía se está yendo. Y de esa manera tienes toda tu energía para poder enfocarla, tus recursos para poder enfocarlos ahí donde los quieres invertir, ahí en tu propósito, ahí en esa visión 2022, ahí hacia donde quieres llegar. El primer paso entonces, mis amores, es darte cuenta cuáles son esos huequitos que en este momento están en el balón de tu energía vital. Darte cuenta cuáles son esos escapes de energía que en este momento te están impidiendo avanzar con todo tu potencial, avanzar hacia tu propósito y hacia tu visión. Porque en nuestra siguiente sesión lo que vamos a hacer es enseñarte de qué manera práctica puedes empezar a tapar todos esos huequitos, todos esos escapes de energía y de esa manera poder sentirte completa, completo y con la energía para enfocarla hacia tu visión 2022. Y te voy a dejar con esta premisa para cerrar este video. Y es una premisa que viene de la programación neurolingüística que reza, que dice que todo lo que hacemos, lo hacemos porque nos reporta un beneficio. Si no, no lo haríamos. Incluso los patrones y los hábitos que más detestamos, que más queremos dejar atrás, si lo seguimos haciendo es porque nos están reportando un beneficio. Hay una intención positiva detrás de esos hábitos que ya no nos gustan más, ya sea porque queremos dejarlos para movernos del lugar o porque nos están impidiendo crear lo que realmente queremos crear. Es muy importante darnos cuenta cuál es la intención positiva, cuál es ese beneficio que me está reportando esos hábitos negativos, para poder darle un giro y realmente satisfacer esa necesidad y poder cambiar de una manera mucho más orgánica, armoniosa y natural. Mañana vamos a profundizar en esto con una técnica de liberación emocional, de programación neurolingüística, y estoy deseosa de que aprendas y de que puedas ver la facilidad en la que podemos crear cambios en nuestra vida sin sufrir, sin luchárnosla tanto, sin tirar de fuerza de voluntad y desgastarnos en el proceso. Puede ser mucho más fácil de lo que creemos. Te espero ahí. Un beso.